tal? Muy buenos días. Mi nombre es Roberto Arteaga, soy editor adjunto de Forbes México y les doy muchísimas gracias por estar en este segmento del foro Forbes Real Estate 2022. Es un placer y además para hablar de temas muy interesantes, porque en este tiempo de crisis, en este tiempo donde se habla mucho de incertidumbre, siempre hay oportunidades y los inversionistas buscan en dónde invertir sus recursos, pero siempre hay un dilema en México, enfrentarse a mercados que son desconocidos, a mercados que tienen poco conocimiento, y creo que es una de las oportunidades que podríamos tener en México para poder desarrollarlo. Y pues para mí es un gusto darle la bienvenida a Luis Felipe Osuna, cofundador de Urban Capital. Luis Felipe, ¿cómo estás? Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por el espacio. Pues Luis Felipe, me gustaría mucho que iniciáramos esta charla hablando precisamente de los remates hipotecarios, pero antes de entrar de lleno a este mercado, ¿por qué no nos platicas cómo fue que Urban Capital nace en México? Ok, Roberto. Bueno, primero que nada, hay que entender el remate hipotecario. Ha existido pues desde, no sé, desde el 94 aproximadamente, que es cuando empieza todo este tema de la cartera vencida, cuando empieza la privatización de la banca y todo esto. Nace el remate hipotecario, nace el tema de la cartera vencida. Sin embargo, el tema de comercializar cartera vencida tiene no más de yo creo que unos 15, 20 años, y estoy hablando mucho incluso. Hasta la fecha no se comercializa bien. De ahí es donde nace un poco el tema de Urban Capital y un poco nuestro background como emprendedores. Un poco de mi background, creo que yo he sido vendedor de todos los servicios financieros o todos los servicios intangibles que existen en México, como afores, como seguros, servicios de auto, no sé, todo tipo de productos financieros, ¿no? Cuando, por azares del destino, entro en el sector de remates hipotecarios o en el sector de cartera vencida, veo que el sector se comercializa como bienes inmuebles, como real estate, y sí es parte un poco del real estate, pero no entra de lleno en el modo de real estate, ya que es un intangible, ya que es un producto financiero, es un producto de inversión. Entonces, es como nace realmente la filosofía de Urban Capital. Urban Capital se crea porque nuestro background es que hemos ofrecido productos de inversión y la realidad es que este es un producto de inversión. Nuestro target y nuestros clientes tienen que ser clientes que estén dispuestos a esperar, clientes que estén dispuestos a invertir de su tiempo y de su paciencia, no clientes que quieran adquirir un inmueble a un corto plazo. Entonces, esa es la filosofía y la razón como nace Urban Capital. Nosotros como emprendedores decidimos crear un nuevo segmento y creo que hasta la fecha somos los únicos que ofrecemos esto como tal, como es que se hace actualmente. Luis Felipe me platicaba algo muy interesante de entrar precisamente a este escenario, y era que las operaciones que tienen no solamente se encuentran basadas en México, sino también en Estados Unidos, lo cual pues, les ofrece un conocimiento y además un comparativo de dos mercados, uno mucho más desarrollado tal vez que el otro, pero me da pie preguntarte, Luis Felipe, ¿cómo se encuentra en México precisamente este mercado comparado, por ejemplo, con el de Estados Unidos? ¿Cómo se ha desarrollado? Claro, claro. Bueno, el mercado está a la alza. La verdad es que el mercado es muy atractivo. La gente hoy por hoy está queriendo comprar remates hipotecarios. De hecho, nosotros lo exponemos así, explotó el querer un remate hipotecario. Todos los que estamos actualmente en el mundo del real estate ya conocemos o ya hemos escuchado esta palabra de remate hipotecario, remate bancario, que no es otra cosa que un instrumento financiero que es una cesión de derechos crediticios. Sin embargo, ese es el nombre comercial. La razón de que el mercado en Estados Unidos sea muy atractivo es el capital. Actualmente Urban Capital tiene oficinas en San Diego y en Tijuana, Baja California, que es donde está nuestro corporativo, que es de donde somos pues, nacidos, ¿no? Entonces, la realidad es que el mercado de California ya acepta a Baja California como parte de su mercado, es un mercado mexicoamericano. Entonces ellos están dispuestos a invertir en remates hipotecarios y tienen mucho más capital, porque entendamos que los suelos y los ingresos de un mexicoamericano pues son mucho más altos a los de una persona trabajando del otro lado de la frontera. Eso es lo atractivo que tiene y lo que nos ayuda a la posición. De hecho, el mercado de Baja California tan solo representa 411 millones de pesos anuales en venta de remates hipotecarios. Entonces, y eso es sin el fee o la utilidad que ganan los vendedores, eso es directa comercialización de cartera de los bancos hacia el cliente final, ¿no? Entonces, es lo que realmente lo hace atractivo. El panorama, precisamente en sintonía al evento, es de evolución.
Es un panorama de evolución porque es un mercado que no se entiende, todavía no hay una regla formal como en el mercado del real estate, donde ya tienes un 6% de comisión, donde ya tienes una manera de ofrecerlo, donde ya tienes el mismo estilo y al final nada más lo mejoras y lo evolucionas. Aquí nosotros estamos haciendo un parteaguas entre cómo se hace el negocio del remate hipotecario y estamos construyendo las bases, ¿no?, para cómo se debe de hacer este negocio. Entonces, ese es el panorama actual del remate hipotecario. Le comentaba a Luis Felipe que preparando precisamente esta entrevista buscaba información precisamente acerca de los remates hipotecarios y hay muy pocos datos referentes precisamente a algunas empresas que hagan este tipo de modelo, lo cual lo vuelve muy interesante. Y me gustaría preguntarte en esta parte, Luis Felipe, ¿cuáles son las oportunidades que tiene el inversionista actualmente frente a este instrumento de inversión? ¿Cómo lo ves tú como oportunidad, por ejemplo, viendo la experiencia que ha tenido Estados Unidos ahora en México? ¿Cuál es la oportunidad en este ambiente de mucha búsqueda de inversión? Claro, la realidad es que el modelo del negocio del remate hipotecario no es otra cosa más que cuando el banco cae en cartera vencida, ahorita que está el ejemplo perfecto del COVID y que lo estaba mencionando el licenciado Gonzalo un par de minutos antes, el mercado del remate hipotecario nace de las crisis. Cuando hay una crisis como esta que se vino del 2019, ahí es donde surgen esas oportunidades, donde realmente se crea una oportunidad porque entra la cartera vencida y el banco tiene la necesidad de venderla. El banco tiene dos opciones. Una, llevar un proceso jurídico en contra de esos deudores, de esas personas que no están pudiendo pagar sus hipotecas, o vender esos derechos, vender esa cartera y que alguien más la administre. Y esa es la manera en la que el banco de alguna manera se deshace de la cartera vencida, alguien la administra, nosotros la adquirimos y es como se comercializa a un inversionista final. Entonces, las oportunidades que tienen los inversionistas finales es de adquirir una propiedad o adquirir una inversión a un 50, un 40% más abajo de su valor. Eso es lo atractivo, esa es la razón por la que compras un remate. Pero vender un remate no es difícil. Si yo te ofrezco una casa que vale 10 millones de pesos aquí en esta zona, por decir así, un departamento que está valuado en 10 millones de pesos y yo te lo ofrezco en 3, al final lo vas a adquirir. Eso no es lo difícil del remate hipotecario, vas a querer adquirirlo porque hay una necesidad y porque hay un interés, porque es muy barato. Pero la realidad es de el proceso, llevarlo hasta el final y concluir ese procedimiento es donde hay que ser expertos y esas son las áreas de oportunidad que tiene mucho este negocio y que es donde nosotros nos hemos especializado. Hablando precisamente de las áreas de oportunidad, ¿cuáles serían, por ejemplo, los principales retos para el mercado mexicano, entendiendo que pues, muchas veces, tanto temas regulatorios, pero también el tema de la educación financiera, el tema de las inversiones, siempre resulta costoso, ¿no?, comparado tal vez con mercados como el estadounidense? ¿Cómo lo encuentras tú como retos en este mercado mexicano? El reto de los remates es muchas veces y el reto es más bien para los bancos, consideramos esto así. El banco tiene mucho tiempo con su cartera y desafortunadamente el banco no logra llegar al mercado final. El banco le vende a inversionistas o le vende a empresas muy grandes o a sus mismos socios comerciales, a la élite del real estate también se la vende. Y esa élite lo termina vendiendo a alguien más eventualmente. El objetivo y realmente el reto es que los dueños de esta cartera, los bancos, cuando caigas en cartera vencida, no pases un proceso de pérdida tan tardado y tan costoso, que llegues directo al otro proceso que es venderle al cliente final. Entonces, eso es realmente el objetivo y el riesgo que se tiene a la hora de comprar un remate. Luis Felipe, me gustaría preguntarte qué papel juega la tecnología, precisamente ustedes entendiendo que son una empresa relativamente nueva que tiene precisamente este ADN tecnológico. ¿Cómo juega precisamente la tecnología en el negocio? La tecnología para los inversionistas realmente les beneficia en no caer con malos comercializadores. El remate hipotecario es un producto que viene del banco y es un buen producto, pero el problema es que quien te lo vende no suele saber lo que te está vendiendo. Entonces, no suelen ser personas expertas o que conocen del proceso. Entonces, la tecnología, el social media, lo que son las plataformas digitales, terminan ayudando a que tú conozcas cómo es que va a ser un buen vendedor, quién te está dando esa venta, que tenga casos de éxito, que ya tenga experiencia, que tenga un background y que tenga todo ese conocimiento, dónde tienen sus oficinas, dónde tienen experiencia, ¿no? Y eso es donde apoya la tecnología. Eso por un lado. Por el otro lado, repito, los bancos no tienen acceso a una tecnología donde tienes un fideicomiso, que es un documento,
y tienes que trasladar ese fideicomiso y tienes que trasladar ese documento a través de muchos entes y muchas personas intermediarias. Entonces el objetivo es llegar del punto A al punto B, que es el directo, el que esté interesado en comprar un remate hipotecario, de manera inmediata. Eso es lo que estamos haciendo hoy por hoy y ese es el papel que juega la tecnología hoy en los remates hipotecarios. Ahorita que hablabas de este tema precisamente de los inversionistas y la tecnología, hay siempre muchas preguntas en los foros, por ejemplo, donde se habla precisamente del sector inmobiliario y es acerca de los fraudes, que muchas veces pues, es un tema que en México siempre es uno de los pues, grandes paradigmas que tenemos porque no sabemos cómo comprar, cómo acercarnos a este segmento de una manera segura. ¿Tú qué le recomendarías precisamente a los inversionistas en este tema? El inversionista se tiene que fijar en que, como repito, no hay una regla de cómo se hagan los remates hipotecarios. Lo que tienes que hacer aquí es que no funciona como el real estate, donde hay un apartado. Aquí no puedes dejar apartados y ese es el problema. Quien te pida apartados, estás corriendo un riesgo de un fraude. Que te vendan contra la cesión de derechos, que te den tu cesión de derechos y ahí es donde realmente tienes esa ventaja de que ya eres dueño de un documento. Previo a eso no eres dueño de nada y nada más están ofreciendo un servicio y que muchas veces no es esa la persona que tiene el control sobre esa cartera. Entonces ese es el punto crucial. El inversionista no tiene que dar apartados y tiene que tener garantías, tiene que saber que esa empresa que te está ofreciendo son garantías. Urban Capital ofrece una serie de garantías para respaldar tu capital. Yo te vendo la cesión de derechos, pero no únicamente te doy la cesión de derechos, llevo el procedimiento y en caso de que tú decidas salirte, porque no hay un tiempo exacto de recuperación, en promedio son de 12 hasta 36 meses lo que se tardas en recuperar un remate hipotecario, pues lo que puedes ofrecerle al cliente es, ok, ya no quieres continuar con tu cesión de derechos, llevas 12 meses, todavía le faltan otros 12 meses, ya no quieres continuar, tú eres dueño de esa cesión, revéndela. Oye, pero yo no sé a quién se la voy a vender. Yo te la vendo. Nuevamente esa cesión de derechos y se la vendo a otro inversionista que está dispuesto a esperar esos otros 12 meses. Esa garantía es la que ofrecemos en Urban Capital y hasta la fecha somos la única empresa que actualmente ofrece esa garantía dentro del mundo de los remates hipotecarios. Ese yo creo que sería el punto crucial para evitar caer en fraudes y en riesgos, ¿no? Luis Felipe, precisamente hablando de tiempos, casi llegamos al final de esta entrevista y me gustaría preguntarte a manera de cierre, ¿cuáles serían para ti las recomendaciones, las expectativas que tienes precisamente de este mercado, comprendiendo que ya estamos a la mitad de 2022 prácticamente, ya vamos a 2023 y estamos pensando en qué vamos a hacer? Platícanos tú, ¿qué recomendaciones, qué expectativas tienes? La expectativa es que el mercado de los remates va a crecer. Ya hoy en día la gente lo desea y en verdad quieren remates hipotecarios, pero hay más demanda que oferta. Y ese es el punto crucial en esto, ¿no? Hay más demanda que oferta, la gente está buscando remates hipotecarios y eso da un parteaguas a que nazcan nuevas empresas de remates, pero el objetivo es que lo hagan bien. Entonces la gente va a comprar remates y ahora que se vino lo del 2020, eventualmente en 5 años va a salir muchísima cartera muy atractiva en remates hipotecarios. Entonces el panorama es de crecimiento. Sin embargo, la situación es cómo adquieres este tipo de remates. Esta es una pequeña reflexión de lo que es nuestra filosofía, lo que son nuestros pilares, y no solamente en el mundo, en nuestro ámbito profesional, sino en todo el mundo del real estate. Nosotros ganamos capital con los deseos de nuestros clientes. Al final tienen una decisión patrimonial y somos copartícipes en ellas. Somos copartícipes en experiencias de vida, para bien o para mal. No por nada, la compra de una vivienda es una de las decisiones más importantes que vas a tener en tu vida. Entonces, partiendo en ese punto, nosotros cuidamos el patrimonio de nuestros clientes para que el cliente tenga una buena experiencia a la hora de adquirir un remate. Y eso es lo que hay que cuidar en este sector y en este negocio, cuidar el patrimonio de nuestros inversionistas y comprar con sabiduría, ¿no? Sobre todo. Perfecto. Pues amigos, amigas, esta es una conversación que apenas inicia, sobre todo porque se comprende que este es un mercado que tiene amplias posibilidades de desarrollarse basado en la tecnología en este mercado PropTech, así que yo quiero agradecerte, Luis Felipe Osuna, cofundador de Urban. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, gracias y continúen en este foro. Muchísimas gracias.